¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 12 de diciembre del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, muchos temas interesantes. Vamos a tratar a profundidad la defensa que hace el Partido de la Liberación Dominicana sobre los casos de supuesta corrupción que se le están señalando. También hablaremos de la entrega del bono navideño, la tarjeta que está dando el gobierno central. Y en la entrevista principal hablaremos con Andrés Van der Horst. Él es el gerente general de la fiduciaria Reservas. Vamos a conocer a profundidad en qué va la fiduciaria Reservas y todo lo que concierne a ella. Todo esto después de la pausa. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, decidió el pasado jueves convocar una rueda de prensa para salir en defensa de los supuestos actos de corrupción y de malversación de fondos que le están siendo imputados. Y la verdad es que uno cada vez más se sorprende de la actitud poco estratégica y de la actitud poco inteligente que ha asumido este partido que gobernó la República Dominicana por 16 años. Pero, ¿por qué decimos poco estratégica y poco inteligente? Decimos y la calificamos de poco estratégica y de poco inteligente porque, a decir verdad, la política, como en la vida, todo es el timing. Es decir, todo es el tiempo en que hagas las cosas. Si la haces en un tiempo donde la opinión pública y lo que pueda decir o no las personas no te favorecen, bueno, tú los estás haciendo fuera de timing, como dicen los americanos. Y yo creo que de eso es que se trata la falta de visión que está asumiendo el PLD cuando quiere tirar la pelota al partido de gobierno porque supuestamente ellos están utilizando al organismo persecutor de la corrupción, dígase al Ministerio Público, como un elemento para políticamente hacerle daño a ese partido. Y a decir verdad, a uno como dominicano que vio y ha visto lo que ha salido de las diferentes auditorías de los casos que tenemos vigentes, tiene que llamarle poderosamente la atención y cuestionar a ese partido si de verdad esa es la jugada correcta. Si de verdad es la jugada correcta salir a defender que un hermano de un expresidente, como es el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, puede justificar sin tener ningún arraigo empresarial, sin tener ningún expertise empresarial, puede justificar la cantidad de millones y millones y millones de dólares que este señor se ganó y que según las auditorías y según el Ministerio Público posee en bienes, en casas, en efectivo y más. Uno tiene que llamar poderosamente la atención del Partido de la Liberación Dominicana, que está lleno, al igual que todos los partidos del sistema, de hombres y mujeres decentes y buenos, de que un partido encabece una rueda de prensa, su máxima figura en términos de partido, que es tanto el presidente del partido, que es Danilo Medina, como Charlie Mariotti, secretario general, para defender casos que están a la luz pública y que todo lo que hemos hecho vida en este país nos dábamos cuenta del crecimiento, de la opulencia,
de la arrogancia y de las cosas que se manejaban alrededor de la familia o la otrora familia presidencial. Y a decir verdad, uno como dominicano de esta sociedad tiene que preguntarse cómo es posible que un expresidente de la República, que es el ciudadano mejor enterado del país, de cualquier nación del mundo, todavía ande pretendiendo venderle a esta sociedad que lo que hay es una persecución política, cuando sus hermanos y sus cuñados, violando la Constitución de la República, hacían negocios descarados con el Estado Dominicano. Y me voy a ir un chin más lejos. En el caso de Alexis Medina, vamos a poner o a suponer que hiciese negocio y cumpliera. Pero de lo que estamos hablando hoy es que Alexis Medina, según las auditorías, según los informes, ni siquiera cumplía con lo pactado. Es decir, no entregaba lo que se le compraba. Verbo y gracia el combustible de la Policía Nacional. Pero se nos olvida que en el FOMPER había una hermana del presidente Medina que colaboraba con la fundación de su hermana por más de 50 millones de pesos. Lamentablemente, eso es algo que no se puede tapar con un dedo. Entonces, hoy, y me da mucha pena, aquel discurso que yo escuché a Danilo Medina decir en el sepelio de su padre, se tira por el piso. Porque si vamos a la realidad, si tomamos lo que estamos viendo hasta ahora, aquí nunca antes, lamentablemente, una familia presidencial se había visto envuelta en tantos escándalos. Porque esa es la parte de los hermanos del expresidente Danilo Medina. Pero recuerden que Maxi Montilla, hermano de doña Candy Montilla de Medina, ex primera dama, también tiene un caso abierto por la venta de miles y miles de millones de pesos. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué burbuja fue que se metió el expresidente Danilo Medina, que ahora pretende que esta sociedad le crea? Si él mismo fue que dijo que esos procesos reeleccionistas, cuando se prohíbe, la Constitución lo prohíbe, era como tragarse un tiburón y no eructar, podrido. Y me disculpan el término a esta hora, domingo, a esta hora que quizá mucha gente está cenando. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar el descaro del PLD en ese sentido. Porque ahora han asumido hasta la defensa de militares, de policías, que se dedicaban a hacer negocio de sus instituciones. Porque acusan de que Jean Alain Rodríguez es un perseguido político. Bueno, pero las auditorías están ahí, las sobrevaluaciones están ahí. Eso es fácil de desmontar, si no. Si cualquiera fuera que estuviera en el caso de Jean Alain Rodríguez y fuese tan fácil demostrar que es mentira, bueno, estaría contento. Pero esta sociedad se ha dado cuenta, y el PLD tiene que saberlo, que Danilo Medina ha sido el presidente más permisivo con su familia y su círculo de actos inmorales en la administración pública. Y que por eso hoy, Danilo Medina no puede hacer lo que él decía que iba a hacer. O se nos olvida que hasta hace poco Danilo Medina decía que él, cuando dejara la presidencia, quería salir a las calles para que la ciudadanía le dijera: Danilo, mi vida cambió por ti. ¿Por qué no lo hace?
porque el PRM politizó la corrupción administrativa. No, no lo hace porque él sabe que en su gobierno se hicieron actos indecorosos, quizás en 8 años como nunca antes en la vida republicana, en la República Dominicana. Y que a uno le duele decirlo porque uno en su momento tenía la esperanza de que ese discurso fuera una realidad de la lucha anticorrupción. De que aquel discurso, que el primer funcionario, que el rumor público señale, ¿ustedes se recuerdan de eso? Eso decía el presidente Medina. El presidente Medina decía que él iba a sentar en la mesa del Consejo de Gobierno al primer funcionario que el rumor público señalara. Señores, ahora no es el rumor público, ahora son las auditorías de la Cámara de Cuentas. Ahora son las bonanzas de esos militares y de sus hermanos y sus hermanas que lo están poniendo sobre el tapete. Y que usted me puede decir lo que usted quiera, pero por lo menos en el caso del presidente Luis Abinader, lo vemos que no tolera mucho ese tipo de cosas. Y que usted puede decir que lo hace muy apresurado, bueno, pero no permite ese tipo de actos. Y la realidad está ahí. ¿O a ustedes se le olvidan que Danilo Medina tuvo que quitar a un funcionario después que un ingeniero se dio un tiro en un baño de la OISOE? Se nos olvida eso. Y aún así dejó ese antro de corrupción abierto y miren dónde paró Pagán, siendo un mozalbete de Alexis Medina. Entonces, yo creo que el PLD tiene que entender que este país no es tonto y que ellos tienen gente buena y que ellos tienen gente probadas que tú puedes poner al frente de ese partido. Porque ¿qué carajo le ofrece Danilo al PLD? Nada. No le ofrece nada porque ni siquiera puede ser presidente de la República otra vez. Y yo me voy más lejos. Él no puede ser presidente de la República no solamente porque la Constitución se lo prohíbe. Él no puede ser presidente de la República porque no hay forma que Danilo Medina le diga a esta sociedad que las cosas que pasaron en su gobierno, que están a la luz de todos, él no lo sabía. Con esto yo no estoy diciendo que Danilo es cómplice, no. Pero sí quizás cómplice por omisión. Entonces, uno, chin a chin, se va dando cuenta el por qué el rechazo sube a diario en el PLD. Uno, chin a chin, se va dando cuenta el por qué el PLD ahora quiere decir que el gobierno está maquillando temas para desviar la atención por supuestas críticas. Los gobiernos siempre van a tener críticas, porque los gobiernos no son la mayoría absoluta. Aún así, un gobierno ganando con un 60%, tiene un 40% que no votó por él, que está atentos a cualquier situación. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y dígase lo que se diga, en vez del gobierno de Danilo Medina fortalecer la institucionalidad, la desbarató. Y la desbarató no solamente por cuestiones que permitió, sino porque cosas o suplantaciones como el FEDA por el Ministerio de Agricultura, si se quiere, hicieron eso. De manera que nosotros hacemos este comentario de manera crítica para que el PLD se revise. Hacemos este comentario de manera, si se quiere, transparente, porque andamos en las calles, porque oímos, porque vemos cómo gente se abochorna de lo que fue ese gobierno, gente que colaboraron con Danilo Medina y que por su ambición personal hoy, sin quizás, está pasando lo que pasó. Y dejo esto a la reflexión de todos.
¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sucedido con la lucha anticorrupción si el PLD hubiese ganado las elecciones? Hagamos un ejercicio objetivo a ver si en un gobierno de Gonzalo o en un gobierno de Danilo se hubiese hecho lo que se está haciendo hoy con el presidente Abinader. Perseguir la corrupción, destituir y ser elegidos por Estados Unidos como un país piloto para luchar contra este flagelo. Señores, no se vayan. Cuando regresemos hablamos con Andrés Van der Horst. Él es el gerente general de la Fiduciaria Reservas. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña Andrés Van der Horst. Él es el gerente general de la Fiduciaria Reservas, con quien conversaremos temas importantes este domingo. Andrés, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Teníamos tiempo que no salíamos así en vivo. Yo creo que la última vez también fue por Zoom. Pero estamos en plena campaña electoral. Así es. Gracias por tu invitación. Lo importante es tenerte aquí hoy para hablar muchos temas importantes sobre lo que te ha tocado, ¿no? Liderar en esta etapa de tu vida profesional. Pero de entrada, Andrés, yo quiero que le expliquemos a la gente qué es la figura del fideicomiso, porque hemos visto que hasta políticamente ahora se ha tomado como un tema, ¿verdad?, de campaña en contra de este. Mira, es interesante esa pregunta siempre. El fideicomiso es una figura legal que trae al país una nueva forma de gerenciar, una nueva forma de llevar a cabo negocios, y es una especie de contrato financiero, el cual la República Dominicana tiene desde el año 2012. O sea, nosotros apenas tenemos 9 años con esta figura, donde en otros países de América, sobre todo, la figura del fideicomiso es algo bastante habitual y se conoce. Por ejemplo, nos podemos remontar a los años 1920, un poco más de 100 años, donde en Panamá se acoge esta figura para comenzar a hacer una serie de negocios, una serie de administración. Y no es más que una figura jurídica financiera a la cual se le otorga a una tercera persona la administración de unos bienes para que se lleve a cabo de tal manera de que el contrato se pueda cumplir entre las partes. Y esta figura, en otros países como Colombia, como México, como Panamá, que fue el país que acogió esta figura, como decía, tiene más de 50, 60 años, y casi todos los negocios se hacen así. Entonces ya en el finales del año 2011, principio del 2012, el gobierno de la República Dominicana asume esta figura, pero básicamente para el desarrollo de viviendas, y sobre todo vivienda de bajo costo, porque cuando se quiso comenzar un programa intensivo de vivienda de bajo costo con lo que es la ciudad Juan Bosch, los consultores colombianos, sobre todo, que tenían ese programa, se dieron cuenta que la República Dominicana no tenía esa figura y que era imposible tú manejar una serie de incentivos, una serie de facilidades sin tener esa figura que es como, si se quiere, una figura, un tercero aparte que vela porque se cumplan esos compromisos. Y es cuando llega la figura del fideicomiso como parte de la ley de desarrollo hipotecario y fideicomisos. Sin embargo, el fideicomiso es mucho más allá del desarrollo inmobiliario. Y hemos visto cómo en los últimos 10 años, sobre todo, todo el desarrollo del sector inmobiliario a través de la vivienda de bajo costo, no solamente a nivel público como Ciudad Juan Bosch, sino también a nivel privado en muchas áreas. Sin embargo, el fideicomiso público, que ahora mismo está en la palestra política, es una figura que se utiliza mucho en países como Colombia, como México sobre todo, que utiliza Andrés, mucho eso, y le ha permitido, en base a esa gerencia transparente,
en esa forma de administración, si se quiere, poder llevar a cabo grandes proyectos en los cuales no se tiene esa gran confianza. Y el caso quizás más particular en la República Dominicana lo constituye el fideicomiso de RD Vial, que no es más que la administración de los peajes que usted paga en las Américas, que paga en la carretera del Cibao, que paga en la Romana, en Bávaro, etc. Y con ese flujo de dinero que se cobra en los peajes es donde se arreglan las carreteras, donde se le da mantenimiento, donde se le paga todo el sistema vial, esa asistencia vial que tenemos en nuestra carretera, etc. De suerte de que ese dinero se disponga para eso. ¿Por qué? Porque se vio que muchas veces, por falta de asignación presupuestaria, la gente deja de tener carreteras limpias, bien arregladas, etc. Eso se llevó a cabo, y no porque sea un invento de la República Dominicana, en este caso de las autoridades que estuvieron en ese momento, sino que en todas partes del mundo se trabaja así. Se trabaja mediante un fideicomiso donde ese dinero llega ahí y se dispone única y exclusivamente para el arreglo de las calles, el mantenimiento y en este Andrés, caso para la construcción. Antes de irte de RD Vial, se habla de que se logró una colocación histórica en ese fideicomiso. Detállanos en qué consiste para los que somos pocos versados en la materia, eso de una colocación histórica en ese fideicomiso de RD Vial. Sí, cómo no. Nosotros el viernes pasado, el viernes antepasado, perdón. O sea, hoy hace ya 10 días, nosotros hicimos la colocación más grande en la fiduciaria reservas. Tuvimos el honor de estructurar y de liderar todo el proceso, la colocación de bonos dominicanos, la mayor y más grande y de más largo plazo que se ha hecho en toda la historia de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Nosotros pudimos hacer una colocación que tuvo una sobredemanda en 4 horas, apenas 4 horas, se duplicó la cantidad de dinero que se estaba buscando. Esto es producto de que al haber un fideicomiso, RD Vial puede financiarse en el mercado de bonos de la República Dominicana y las AFP, los puestos de bolsa, todo el mundo puede comprar esos bonos, que en el gobierno anterior se trató de colocar 25.000 millones al 10.5% a un periodo de 10 años. Nosotros hicimos una colocación nueva al 9.20% a 15 años, o sea, más tiempo, y nosotros pudimos hacer esa colocación, duplicarla y llegar a una demanda de más de 75.000 millones de pesos. ¿Qué factores? Eso es un hito histórico en el mercado de valores de la República Dominicana. Nunca se ha hecho una colocación tan exitosa. Y esto es producto primero por la confianza que hay del mercado, del mercado de los bonos de la República Dominicana, el mercado de valores en la República Dominicana, en cómo se hacen las cosas ahora en este gobierno, pero además también en cómo se estructura y que se está manejando todo lo que es la familia de reservas. Esto para nosotros no ha servido de mucha satisfacción. El gobierno ahora dispone de una gran cantidad de dinero para completar las carreteras que se están haciendo, que se dejaron sin concluir del gobierno pasado, dígase la carretera de la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la circunvalación de San Francisco de Macorís, toda la remodelación de lo que será la carretera Duarte, la carretera de la Ecológica, esa parte del Santo Domingo Este, y una nueva carretera que el presidente en su momento inaugurará, que es la circunvalación de Navarrete, que va a hacer que las personas que salen de Santiago en menos de una hora ya estén en la línea noroeste, que ahora se toma más de una hora y media, 1 hora y 45 minutos. Por lo tanto, toda esta infraestructura se ha hecho en base a esa colocación de bonos que el gobierno, sin disponer de dinero de los impuestos, ni del presupuesto, ni emitir deuda pública, a través de este fideicomiso nosotros pudimos colocar esto en el mercado interno, el mercado de ahorro de la República Dominicana, porque te repito, ya el mercado cree en este instrumento del fideicomiso, cree en RD Vial, cree en el presidente Luis Abinader, cree en las autoridades de la familia Reservas, comenzando por Samuel Pereira, quien emana confianza.
toda esta confianza es lo que trae En consigo definitiva, que haya sido esta colocación histórica y se haya hecho a través de la en financiera. definitiva, usted quiere decir que esa colocación histórica a más años, a mejores condiciones, se debe a que hay un clima favorable para la inversión y la confianza en la República Dominicana. Totalmente, totalmente. Y no solamente lo digo yo, lo dicen las agencias calificadoras de riesgo como Fitch, Feller, que recientemente el ministro de Hacienda anunció la, la nueva clasificación de riesgo, donde mejora sustancialmente de haber pasado la última clasificación, que fue hace 2 años, a negativa, ahora ya nos ponen como positiva. Y eso no es solamente que lo digan las agencias clasificadoras de riesgo, sino también lo está diciendo el mercado con esta compra histórica de estos bonos. Por lo tanto, podemos ver hoy que la economía de la República Dominicana está en un momento histórico, está siendo evaluada como la mejor economía de todo el hemisferio, desde Argentina hasta Canadá. Nosotros tenemos los indicadores de ser una Andrés, economía más fuerte, más estable y con una perspectiva de crecimiento que para este año estará cerca del 12%, algo que no se había visto en muchos años. Y usted dirá, bueno, eso es producto de un rebrote, de un rebrote de la economía, de que estamos rebotando de la economía, del rezago de la economía del año pasado. Sí, pero eso no le pasa a los otros países que bajaron más que nosotros. Nosotros bajamos un 7, un 8% en negativo con relación al 2019, en el 2020, producto de que el mundo cerró, nosotros también, producto de la pandemia. Sin embargo, países que bajaron más no se pudieron levantar como nosotros. Andrés, Entonces, todo esto es parte de ese mensaje de confianza que otorga la presidencia de Luis Abinader y en el caso también de las autoridades de la política económica de la República Dominicana, liderada sobre todo en este caso por un banco como el Banco de Reservas. Así Andrés, que lo sentimos muy bien. te hemos visto, y esto de los fideicomisos es interesante con este tema del cambio climático, de la preservación de la atmósfera y demás. Vimos un fideicomiso para residuos sólidos. ¿En qué consiste eso? Mira, sí, recientemente, en esta misma semana, el presidente de la República lanzó ya oficialmente el fideicomiso público-privado para el manejo integral de los desechos sólidos. Fíjate que ya no se habla de basura, hemos pasado a otro nivel, porque en cualquier parte del mundo ya el tema de los residuos sólidos, dígase los desperdicios que conocíamos antes como la basura, ya se maneja de manera integral e inteligente. Muchos de esos residuos se utilizan para reciclaje, otros de esos residuos se utilizan para generación de energía, etcétera. Y el manejo de esos residuos sólidos se debe hacer de manera inteligente con una sociedad entre el sector privado, que es el que produce en su mayor medida esos desechos, producto de ese crecimiento industrial que tenemos, y el sector público. Y en este caso se hace un fideicomiso para que los recursos que salgan provenientes de ese impuesto especial que la ley de desechos sólidos obliga a las empresas a pagar, ese dinero se vaya es única y exclusivamente para el manejo de esos desechos sólidos. Y cuando hablo de esos desechos sólidos, hablo, por ejemplo, comenzando con el tema de Duquesa, que ha sido un dolor de cabeza para el Gran Santo Domingo. Y en este sentido, esos recursos que vienen unidos a los recursos del sector privado van a buscar soluciones integrales para ya eliminar de una vez y por todas esos odiosos vertederos que generaban esas humaredas y esos malos olores. Y ahora la gestión integral manda a la utilización de tecnología para establecer mecanismos de rellenos sanitarios donde se controle esos olores, se controlen los fuegos, se controle todo ese tipo de desastre que está pasando. Y se hagan de una manera integral con plantas procesadoras, con plantas que reciclan, que utilizan esos desechos para generar energía. Y eso se va a hacer a nivel nacional. Este fideicomiso lo que hace es que
colecta ese dinero, como bien decía antes, y también utiliza recursos del sector privado cuando haya que hacer inversión conjunta para ese manejo integral. Y ahí lo vamos a ver en proyectos como el de San Francisco de Macorís, que con una inversión privada y pública se va a hacer un relleno sanitario para toda esa región del nordeste. Lo mismo se hará en Puerto Plata, lo mismo se hará en San Juan de la Maguana, igualmente resolver el tema del vertedero de Punta Cana y Bávaro, que sabemos que es un grave problema que afecta al turismo. Y estamos muy contentos con este fideicomiso, hay mucha expectativa y es la única forma donde el sector privado puede tener garantía de invertir en eso sin el miedo de que luego una autoridad que venga, otro gobierno, cambie de política, cambie de parecer, no se le asignen los recursos, sino que los recursos están ahí. Una fiduciaria como la fiduciaria de reserva estará velando porque se cumpla al pie de la letra lo que dice el contrato, se hagan inversiones, porque lo que hace la fiduciaria es administrar ese contrato. Andrés. Y sirve como de una entidad aparte y neutral. Andrés, el primer fideicomiso que te tocó liderar, ¿no?, desde esa fiduciaria fue el fideicomiso de Alianza Público-Privado en Pedernales. Cuéntanos cómo ha ido ese avance, en qué va ese fideicomiso. Bien, mira, nosotros vamos muy bien. El fideicomiso de Pedernales es un fideicomiso bastante amplio, pero tiene varias etapas. Y una de ellas es todo el desarrollo turístico que estará en Cabo Rojo. Ya estamos trabajando en el diseño no solamente del master plan, sino también en los diseños que tienen que ver con los hoteles, con la inversión. Prevemos nosotros la construcción de 10 hoteles para un total de 4.500 habitaciones, y en ese fideicomiso lo que se hace es que se reciben las tierras. Este fideicomiso recibe también inversión privada, porque en este caso, como decía, es un fideicomiso donde el sector privado va a hacer inversión y va a manejar los hoteles. Y es bueno recalcar en esto, Luis, porque la gente confunde mucho los fideicomisos con privatización. No, para nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El fideicomiso sigue siendo propiedad del gobierno. Sin embargo, cuando usted necesita inversión privada, cuando usted necesita del know-how, del conocimiento, de la operatividad de la administración privada, en este caso de hoteles, porque los gobiernos, los estados no están para administrar hoteles ni para producir riqueza, sino para producir desarrollo, para generar las bases de ese desarrollo. Y nadie puede decir que fuera del turismo haya otra oportunidad para el desarrollo de esa zona tan deprimida que es esa zona del sur fronterizo. Esas zonas desde Barahona, Bauruco, Independencia, Elías Piñas y el propio Pedernales. Toda esa zona va a depender, como depende el este, del turismo. Y nosotros estamos muy contentos. Ya se comenzaron a recibir recursos, tanto públicos como privados, para comenzar todo. ¿Cuál es la inversión, Andrés, que se estima en Pedernales desde la parte de ustedes? Bueno, la inversión, estamos hablando de una inversión en total del gobierno que incluye el terreno. Estamos hablando de una gran extensión de terreno valorada en unos 500 millones de dólares. Y se está buscando una inversión de más o menos similar del sector privado. O sea que estamos hablando de que esa zona va a ser impactada con una inversión inicial de unos 1.200 millones de dólares, donde, claro, están la inversión privada de los hoteles, que es la gran parte. Pero para ponerte una idea, o sea, 4.500 habitaciones hoteleras era la cantidad que tenía hace 20 años la zona de Bávaro. Hoy en día hablamos de una zona, de un polo turístico importante con 45.000 habitaciones hoteleras, pero hace 20 años lo que tenían 4.500 habitaciones hoteleras. Y mira todo lo que se ha desarrollado de ahí. De esa parte sale el 12, el 13% del PIB del país. Entonces, cuando hablamos de 4.500 habitaciones en la zona de Pedernales, estamos hablando de que ahí se van a generar aproximadamente unos 30.000, 40.000 nuevos empleos. Andrés. Empleos directos e indirectos que van a estar todos alrededor de ahí. Y eso va a dinamizar totalmente la economía. Con una proyección de toda esa zona recibir hasta 12.000 habitaciones hoteleras. O sea, Andrés, que estamos muy contentos con lo que está pasando.
¿qué ha pasado en las fiduciarias reservas antes y ahora? Porque hemos visto en un año y tanto mucha interacción de las fiduciarias reservas con proyectos importantes de las alianzas público-privadas y demás. ¿Qué está pasando ahora que no había antes? Mira, lo mismo que está pasando con todas las familias reservas, ¿sí? Sobre todo con el banco. Recientemente el administrador general anunciaba de que el banco va a tener cifras únicas, históricas, rompiendo todos los récords, tanto en beneficios para el país, porque sabemos que los beneficios que se generan en el Banco de Reservas se quedan en el país porque es el Banco del Estado. Y no solamente eso, sino se ha crecido en todas los órdenes. Yo puedo hablar por la fiduciaria de reserva, pero sabemos que todas las filiales también han crecido mucho, y así mismo como el banco. Y eso es producto de esa confianza que se está generando y de una nueva visión, una visión mucho más hacia el sector privado. Nosotros en la fiduciaria de reservas, cuando llegamos, encontramos una fiduciaria que estaba bien administrada, pero en bajo perfil. Bajo perfil, con solamente 3 o 4 fideicomisos públicos, entre ellos Rede Ciudad Juan Bosch, pero nosotros ya luego de un año y 4 meses podemos enseñar ya una fiduciaria sumamente sólida. Nosotros encontramos esta fiduciaria manejando algunos 45, 50 mil millones de pesos en activos fideikomitidos, o sea, los activos que se convierten en fideicomisos. Nosotros vamos ya a cerrar el año con unos 300 mil millones de pesos en activos fideikomitidos. Hemos crecido de tener 4 fideicomisos públicos, ya tenemos 22 fideicomisos públicos. Nuestra facturación pasó de facturar unos 160 millones de pesos en el año 2019 y inicio del año 2020 a facturar ya este año unos 500 millones de pesos, y el año que viene las proyecciones son de una facturación de 1.200 millones de pesos. O sea, nosotros hemos venido creciendo, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Y esto es parte de una visión de estar mucho más de cerca con el sector privado. Un apoyo total del gobierno hacia la fiduciaria, hacia la figura del fideicomiso, un apoyo total del banco, una integración de todos los elementos del banco, en el entendimiento de que la fiduciaria o el fideicomiso es parte de lo que será el futuro del crecimiento de la República Dominicana. Y eso estamos en pañales. Países como Colombia, por ejemplo, Panamá, Ecuador, son países que tienen casi un 50% de su Producto Interno Bruto manejado a través del fideicomiso. Nosotros Andrés, todavía no llegamos ni siquiera a un 3%. Por lo tanto, estamos en pañales, Luis. Andrés, hay quienes quieren comparar la figura del fideicomiso con una privatización o con una especie del peaje sombra de la carretera de Samaná. Te vimos escribiendo un artículo en una forma de responder este tipo de cuestionamientos y aclarar algunas cosas. Brevemente, ¿cuál es la diferencia, Andrés, para las personas que nos están viendo? ¿No es privatización el fideicomiso? Para nada. El fideicomiso no es privatización, y ahí está el caso de Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch es un proyecto público donde el sector privado participa para construir su vivienda. Pero tenemos el caso del RD Vial. El RD Vial es un fideicomiso del Estado. O sea, quienes mantienen las carreteras, quienes construyen es el Ministerio de Obras Públicas. El dueño de ese dinero es el Estado Dominicano. Quien se beneficia de eso es el Estado Dominicano. Y se recibe dinero del sector privado, pero es del Estado. Para nada es una privatización, todo lo contrario. Es una forma de gerenciar donde el Estado sigue siendo dueño, ¿no? Privatizar es lo que se hizo en su momento con el sector eléctrico, y lo hizo el mismo gobierno del senador Dionis Sánchez, que dio las declaraciones. Eso es privatizar. Privatizar es cuando usted toma un servicio o algo del gobierno y se lo da al sector privado. Que tampoco hay cosas que hay que tenerlas. Sin embargo, el fideicomiso público no es para nada de eso. Y ahí lo vemos ahora recientemente con la creación del fideicomiso de Punta Catalina.
lo que se hizo fue separar esa empresa, que es una empresa generadora, de la administración o de lo que tiene que ver con la CDE. Se elimina el CDE y eso se convierte en un fideicomiso público, donde sigue siendo un fideicomiso público, y el presidente de la República coloca ahí de frente a personas que saben manejar empresas, que saben manejar el sector eléctrico, la pone ahí, pero los beneficios que deja es para el Estado. Entonces, yo creo que se está jugando un poco a la politiquería con este tema. Se está viendo que el presidente cree mucho en eso. Eso genera resistencia, claro está, pero para nada es una privatización. Nosotros ya tenemos de vuelta, el presidente de la República valientemente ha dispuesto de los peajes de la carretera de Samaná. Eso sí fue una privatización, eso sí fue un proceso que dejó pérdidas al Estado, bueno, y vuelve otra vez al fideicomiso de red vial. Entonces, lo que teníamos antes en Samaná podía haber sido una concesión, una privatización, pero entrando al fideicomiso vuelve a estar de nuevo en la administración del Estado, vuelve a ser parte del patrimonio del pueblo, y para nada, el fideicomiso público, como bien dice su palabra, no es fideicomiso del sector privado, es un fideicomiso del gobierno, y es la forma nueva de hacer negocios donde se pueden obtener más recursos, donde hay transparencia, donde hay seguimiento y donde se administra de mejor manera. Entonces, todo lo que son flujos y empresas y temas del sector privado, donde hay un pago especial, debería manejarse con un fideicomiso público, para que siga siendo el gobierno, pero para que tenga criterio empresarial que se merecen las personas que pagan. Muchas gracias al licenciado Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Reservas. Interesante conversación. Esperamos tenerlo pronto, licenciado, por aquí. Cuando tú quieras. Siempre a la orden, Luis. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El gobierno dominicano anunció que ha logrado un acuerdo para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná, lo que representa al Estado un ahorro de al menos unos 1.500 millones de dólares. La noticia la dio a conocer el presidente Luis Abinader, quien informó además que, a partir del 1 de enero de 2022, quienes transitan por la vía percibirán un ahorro de al menos un 20% referente a lo que se paga actualmente en los puestos de peaje de ese trayecto. El Banco Central de República Dominicana informó que en el mes de noviembre de 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de 786 millones de dólares, sobrepasando en 79 millones de dólares a las registradas en noviembre del año pasado. El comportamiento observado en la recepción de remesas hasta la fecha apunta a que estos flujos superarán con amplitud los 10.000 millones de dólares al cierre de diciembre, siendo este el mayor nivel alcanzado históricamente. Gracias, como siempre, a nuestro equipo de prensa por el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. Y a Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Reservas, gracias por su tiempo y sus importantes explicaciones este domingo. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.